pasado jueves 27 de marzo, el presidente Gustavo Petro se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde según la Casa de Nariño abordaron temas de relación bilateral, incluyendo seguridad, narcotráfico, migración y la repatriación de colombianos. 9 días después de este encuentro, la secretaria, en una entrevista dada a Newsmax, comentó que el encuentro fue conflictivo y que el mandatario expresó una postura comprensiva hacia el grupo criminal Tren de Aragua. Empezó con él criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora y hablando de cómo se malinterpretaba a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad solo eran personas que necesitaban más amor y más comprensión. Habló de cómo algunos de los miembros del cartel eran sus amigos y entonces le dije claramente que escuchara, que nunca legalizaremos las drogas en nuestro país. A este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro le respondió desde Pasto, negando la postura de defender al Tren de Aragua. No sé si es invento del periodista o no, porque suele suceder también, y criticaría sin justicia, que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo el Tren de Aragua? Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela. El ministro de Defensa, quien estuvo en ese encuentro, también reaccionó a las declaraciones de la Secretaría de Seguridad. El presidente Gustavo Petro nunca habló en contra del gobierno de Estados Unidos. El presidente no afirmó tener vínculos con el Tren de Aragua. Hizo una reflexión sobre su origen y la expansión de esta organización criminal en distintos contextos regionales. En un comunicado de 2 páginas, la Cancillería rechazó las declaraciones de la Secretaría de Seguridad, pero también reafirmó su compromiso de un trabajo conjunto para enfrentar los desafíos como la lucha contra el narcotráfico. A mí en lo personal, yo sí le creo al presidente de la República. Yo no creo que el presidente Gustavo Petro haya salido a defender el Tren de Aragua, no lo creo. A mí no me cabe eso en la cabeza porque aquí en Colombia, y de hecho ya viene una historia que les vamos a mostrar, 17 capturados, aquí había una guerra sin cuartel contra el Tren de Aragua de nuestras fuerzas militares y de la policía. Me parece que aquí el error fue el del traductor. Aquí hubo un error de traductor que seguramente hizo mal su trabajo y dio a entender lo que no era a la secretaria. Yo personalmente, a mí me cuesta creer que el presidente haya dicho eso. No lo creo. Sí, es difícil de creer que el presidente haya tenido esas palabras, ese trato y ese concepto en una reunión de este nivel. Pero bueno, por otro lado está entonces lo que dice la secretaria, vuelvo y repito, en medios de comunicación estadounidenses lo hace completamente público. Y entonces si eso ya lo dijo en televisión, imagínese qué le dijo ella a Donald Trump. ¿Cuál es el feedback que le llegó al presidente de los Estados Unidos? Y ahí es donde viene lo que usted estaba adelantando ahora. Las represalias, aquí qué va a pasar y la certificación por ahí rondando. Sí, porque es que además viene justo en este momento que estamos hablando de... Sí. Y el Tren de Aragua, usted sabe, al igual que los aranceles, es otra de las obsesiones de Donald Trump, el Tren de Aragua. Sí, ahora, tengamos presente que la posibilidad de una desertificación no tiene que ver solamente con lo que pasó en esa reunión. Es decir, no tiene que ver... Pero le suma, Mauro. Sí. ¿Y de qué manera? Sí, le suma, pero le suma mucho más el tener en cuenta que el área cultivada en Colombia está en niveles récord, que la producción de coca en Colombia aumentó 57% en el año no pasado, sino antepasado, porque el pasado no han salido cifras, que el país ha reducido a un mínimo la erradicación manual de coca. Por lo tanto, son las 3 variables fundamentales para una desertificación. No es tanto una desertificación por cuenta de si dijo o no lo del Tren de Aragua. Pero lo que sí es cierto es que esa reunión salió muy mal, sea por el traductor, sea porque se dijo una cosa equivocada, salió muy mal. Por lo tanto, en el camino hacia una desertificación, ese es un paso en falso monumental. Y si se agarra a decir que fue un error de no sé quién y si sé cuánto, pues allá lo ven y lo traducen nuevamente y dicen, ver el ímpetu de este presidente. Lo cierto es que aquí sí se libra una guerra contra el Tren de Aragua, 17 de ellos fueron capturados y enviados a la cárcel. Un juez envió a la cárcel a 15 personas que son señaladas de hacer parte de la estructura autodenominada Tren de Aragua, luego de que la Fiscalía acreditara el riesgo para la sociedad que representarían estas personas en libertad. Entre los enviados a prisión está alias Osmer, uno de los aparentes líderes de la organización, quien habría ordenado un ataque con granada a 2 uniformados de la Policía Nacional el pasado 10 de septiembre de 2024. Se tiene que en este caso el señor Romero Chirinos ordena el lanzamiento de la granada dirigida a 2 uniformados de la Policía Nacional
que se encontraban en el lugar de los hechos con el de causarles la muerte. Los señores López García y Peña Moreno llevan caminando la granada consigo y al momento de llegar al lugar donde se encuentran los dos policías, el señor López García la lanza rodada entre los dos policías con la finalidad de causarles la muerte, mientras Peña Moreno lo acompaña. En otro hecho, uno de los hombres cercanos a alias Osmer habría asesinado a un hombre producto de un aparente ajuste de cuentas. El señor Víctor Manuel López García llega montado sobre una bicicleta y le recibe a una mujer que vestía un short azul, un arma de fuego, y luego se dirige montado en la bicicleta directamente de frente a la víctima y le dispara en 3 oportunidades, quitándole la vida de manera inmediata y sale huyendo en la bicicleta. Frente a estos hechos, el juez consideró evidente la necesidad de enviar a la cárcel a los 15 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Es claro que en este caso pues sí existe una probabilidad seria de que conviertan ese sitio de reclusión inclusive en lugar de residencia como para guardar droga, convertirlo en su sitio de trabajo para desarrollar actividades ilícitas, como se ha podido evidenciar en varios de los casos. La fiscal del caso insistió que los señalados obligaban a los tenderos en el sur de Bogotá a vender estupefacientes en sus negocios en medio de amenazas de muerte y eran quienes definían cómo podían ejercer alguna actividad económica en los barrios.